Buenas tardes a los presentes y a quienes nos siguen por Zoom. Hoy es un honor y siento una gran satisfacción en presentar en este instituto al doctor Oscar Oslak, con quien en los tiempos difíciles de la consolidación de la democracia en Argentina compartimos esperanzas, esfuerzos y responsabilidades. Oscar Oslak es doctor en Economía y Contador Público Nacional, graduado del International Tax Program Harvard Law School, investigador superior del CONICET, subdirector de Reforma Administrativa y asesor presidencial durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Fundador y es presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Políticos, previo Domingo Faustino Sarmiento del Honorable Senado de la Nación, autor de numerosos libros, entre los que podemos destacar, entre otros, Fundación del Estado Argentino, Proceso y Crisis, Transición Democrática, además de numerosos artículos y colaboraciones publicadas en Argentina, Estados Unidos, Europa y Asia. Hoy, Oscar nos va a hablar del Estado en la era exponencial. Y como es habitual, luego de la exposición, quedará abierta la posibilidad de formular preguntas por parte de todos nosotros y de quienes nos siguen por Zoom. Podemos interrogarnos si estamos prácticamente en los umbrales de la cuarta revolución industrial, en una época en la cual el Estado debe desarrollar un rol insustituible en la misión de custodiar que el avance a velocidad exponencial de la tecnología sea direccionado en beneficio del conjunto de la sociedad. Enfrentamos una suerte de tormenta perfecta que incluye cambios demográficos, urbanizaciones en gran escala, escasez de recursos naturales, cambio climático y sobre todo, como señalamos, desarrollo dramático de nuevas tecnologías. Oslak defiende la existencia del Estado, pero también sostiene la necesidad de la existencia de leyes que limiten su poder y controlen sus burócratas. Frente a este Estado concebido como depositario de enorme responsabilidad, no podemos dejar de mirar de nuestro Estado, al que entre todos hemos construido. Un Estado tonto, que educa mal, cura mal, cuida mal la seguridad de sus habitantes, administra pésimamente las más de 30 empresas estatales, todas ellas deficitorias. Un Estado que mira impotente el crecimiento del narcotráfico y ocupa 3 veces más agentes de lo que debiera ocupar. Un Estado que ha sido capturado muchas veces por gobiernos que deciden vivir en el puro presente, lo ponen a su servicio y al servicio de corporaciones que lucran, cuidando de su propio interés en desmedro de los intereses del conjunto. Oslak adelanta que en los tiempos que vienen el Estado tendrá un rol fundamental, controlando y direccionando los cambios vertiginosos que se van a producir, y sostiene que ese rol lo podrá hacer en perjuicio o en beneficio del conjunto. En este sentido, el esfuerzo y el talento con que Oscar encara sus estudios y su vida me recuerdan una reflexión, un anhelo y unas palabras esperanzadas que seguramente Oscar comparte y que decía el padre jesuita el padre Teilhard de Chardin, sacerdote muerto en 1955. Decía el padre Teilhard de Chardin: llegará el día en que después de aprovechar el espacio, los vientos, las mareas y la gravedad, aprovecharemos para Dios las energías del amor. Y ese día, por segunda vez en la historia del mundo, habremos descubierto el fuego. Oscar Oslak, nuestro querido amigo, es uno de los hombres que ha colocado su voluntad, su inteligencia y su vida al servicio de este objetivo. Oscar. Voy a usar
Bueno, en primer lugar, Horacio, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor dirigirme a este público y al público que nos ve por las redes. Entiendo que esto se está transmitiendo, ¿verdad? O no sé si en vivo o en vivo. Perfecto. Bueno, entonces también saludo a quienes estén escuchando en este momento. Eh, yo quiero compartir con ustedes las reflexiones que presento en un libro que está disponible, que publiqué hace 2 años atrás, que se llama justamente El Estado en la Era Exponencial. Este es el título, y con ese título y con mi apellido o sin mi apellido, ingresan a internet y tienen la posibilidad de leerlo. Y les recomiendo particularmente que, si no tienen ganas de leer todo el libro, que lean el primer capítulo, ¿no? Porque en ese primer capítulo me refiero a un personaje que amanece el 1 de enero de 2050, y se olvidó de colocar, activar el chip en su cerebro, por lo tanto se levantó tarde, tenía que levantarse más temprano, y narro allí las vicisitudes que tiene ese personaje, que es un día sábado, va a ser sábado, el 1 de enero de 2050, puedo anticipar el calendario, y bueno, ir a jugar al golf con sus Google Glass, que le permite medir la velocidad del viento y la distancia al hoyo, por ejemplo, ¿no? O está pensando en viajar con su esposa a Marte, porque ya estuvo en la Luna, en una vacación anterior, tiene 4 vacaciones al año, viaja en drone bus a su oficina, hace todo prácticamente virtualmente, con el auxilio de robots. Y después me dedico, después que cuento toda la historia, me dedico a ver cada uno de los episodios o digamos, los sucesos que van ocurriendo ese día a la luz de los cambios tecnológicos que están en marcha, y sobre la posibilidad de que efectivamente dentro de 27 años ocurran los fenómenos que estoy relatando en ese capítulo del libro, ¿no? Es divertido y es al mismo tiempo preocupante, ¿no? Decías que estamos hablando de la cuarta revolución industrial. Entonces, quisiera empezar haciendo una mínima referencia a las revoluciones anteriores, ¿no? Porque la primera ocurrió más o menos alrededor de cuando se produce la Revolución Francesa, a fines del siglo XVIII, ¿no? Que fue la revolución del vapor, que transformó la producción, que, digamos, fue el inicio del capitalismo prácticamente, el capitalismo industrial como lo conocemos hoy, que provocó reacciones sociales, ¿no? Los famosos luditas, digamos que lleva el nombre de un personaje que no se sabe muy bien si existió realmente, el señor Ludit, que era un obrero que supuestamente destruyó la primera máquina que había sido construida funcionando a vapor, porque los obreros franceses consideraban que les iba a quitar todo el trabajo, ¿no? Temor que se mantuvo a lo largo de los años. La primera revolución industrial permitió el ferrocarril y la navegación a vapor, duró aproximadamente un siglo, hasta que la segunda revolución industrial fue la revolución de la electricidad, ¿no? Que aceleró el proceso de industrialización, la producción en masa, ¿no? Y prácticamente fue, digamos, inició la era industrial tal como la conocemos, ¿no? Donde esa era se caracterizó por la destrucción creativa, como la llamó Schumpeter, ¿no? Donde efectivamente el, el capitalismo industrial de la segunda revolución eh, destruye procesos, destruye empleos, pero al mismo tiempo crea otros, ¿no? Y las sociedades, desde el punto de vista cultural, sobre todo, se van adaptando
al ritmo que marca el desarrollo tecnológico de cada era, ¿no? De la era del vapor, de la era de la electricidad, hasta que arribamos a la tercera revolución industrial, que ya no dura un siglo como las dos primeras, cada una duró un siglo, sino que si podemos fijar, digamos, en los inicios de la tercera, alrededor de 1970, con, digamos, el auge de la informática, que muy lentamente se va, digamos, incorporando a la vida social y a la vida productiva. Y ya en el 2012, 13, se consagra así, oficialmente el inicio de la cuarta revolución industrial, que implica no solamente la continuidad del desarrollo tecnológico, sino la combinación de las tecnologías desarrolladas, vinculadas con justamente la digitalización, con toda clase de disciplinas, ¿no? Con la mecánica, con la biomedicina, etcétera, ¿no? Con lo cual, las aplicaciones que están teniendo la tecnología en esta en esta cuarta revolución industrial, no solamente son mucho más complejas y afectan mucho más directa e intensamente la vida cotidiana en todos sus aspectos, sino que además se hace mucho más veloz. Y a eso se le llama justamente exponencial, porque ya el cambio no es aritmético, sino que es geométrico. Y entonces las posibilidades de adaptación de la sociedad a la velocidad y a la intensidad de esos cambios es cada vez menor. Cada vez tenemos mayores problemas de asimilar el cúmulo de información que circula diariamente, ¿no? Y eso ya ha preocupado a psicólogos sociales, incluso a médicos, ¿no? La posibilidad del ser humano de absorber la masa de información que circula diariamente, pero además de incorporar toda clase de gadgets, ¿no? Para ponerlo en términos genéricos, ¿no? Que se incorporan todos los días a la vida cotidiana, ¿no? Estaba leyendo hoy justamente que en Israel se están produciendo en este momento toda clase de alimentos que parecen derivados del pescado o hamburguesas, ¿no? Que son totalmente vegetales, ¿no? Y se producen en laboratorios, ¿no? Y esto, digamos, merced al cambio tecnológico. Entonces, ¿cuál es el objetivo, ¿no? de esta presentación? Es básicamente alertar, ¿no? Alertar sobre la necesidad de que en los países emergentes, como lo llaman hoy los diarios, a nuestro ingreso al BRICS, ¿no? A los BRICS, países emergentes, yo lo llamé igual, igual que en el diario, no recordaba, ¿no? Fortalecer la capacidad institucional del Estado, justamente para afrontar los desafíos que produce o que, digamos, coloca al Estado en la necesidad de desarrollar capacidades especiales sobre las que me voy a referir en la presentación, ¿no? Porque, ¿qué es lo que implica, ¿no? Implica, en primer lugar, las tecnologías de la información y la comunicación que vienen creciendo y desarrollándose cada vez más, pero que están, digamos, revolucionadas a partir de la inteligencia artificial, ¿no? Incluso en los últimos tiempos, ya en el libro yo señalo una serie de peligros, pero hemos visto en las últimas semanas y meses, ¿no? Que públicamente se está empezando a hablar de los peligros de la inteligencia artificial, ¿no? Y la necesidad de controlar ese tipo de desarrollo, ¿no? La robótica, que es una presencia creciente, en este momento países como Corea del Sur está haciendo crecer su fuerza laboral robótica y sustituyendo, por supuesto, fuerza de trabajo humana a razón de un 7,5% anual, ¿no? Lo cual, por supuesto, el crecimiento de la fuerza de trabajo humana es mínimo o no existe, digamos, está estable, pero un 7,5% anual implica, digamos, una
creciente para Corea del Sur, capacidad de competencia a nivel internacional en la medida que la robótica acelera los procesos industriales, ¿no? Por supuesto. Y por lo tanto, bueno, pero además no es solamente la posibilidad de que la robótica sustituya al trabajo humano, sino además que tenga aplicaciones, algunas de las cuales me voy a referir ahora en la charla, preocupantes, ¿no? Criptomonedas, que es una derivación de este tipo de aplicaciones que implica el desarrollo exponencial de la tecnología, el Internet de las cosas, me voy a referir a cada una de estas cosas en particular, ¿no? Que implica que los objetos se van a estar relacionando entre sí y con las personas, y se calcula que serán 25.000 millones de objetos, donde uno podrá saber, por ejemplo, cuándo se va a agotar esta lámpara, ¿no? Y cuándo hay que cambiar las lámparas, por ejemplo. Digo un ejemplo para que se entienda qué es esto del Internet de las cosas, o vinculada con cámaras de vigilancia, permiten determinar online al instante cuáles son, digamos, el mapa de delitos, por ejemplo, que se están produciendo en una ciudad, ¿no? La autonomización, que, bueno, ya es un fenómeno que ha sido interrumpido en parte por la pandemia, pero, para dar un ejemplo, hay 500 taxis totalmente autónomos funcionando en este momento en Beijing, ¿no? Que no requiere conductor, ¿no? Hay reparto de cerveza en carreteras de Estados Unidos por camiones que son totalmente autónomos y se desplazan sin chofer. Y entonces esto genera toda una serie de dilemas éticos, ¿no? En ética se estudia, por ejemplo, el dilema del tranvía, ¿no? No sé si alguno de ustedes lo conoce, pero el dilema del tranvía supone, para quienes se especializan en ética, un tipo de problemas que debe ser resuelto por los estudiantes, y le plantea el siguiente dilema. Hay un tranvía que corre desbocado por una vía en la que están atados 8 personas, ¿no? Y irremediablemente va a embestirlos. Pero hay una vía paralela y el tranvía, a través de una palanca, puede ser desviado a la vía secundaria, donde hay atada a una persona. Entonces la pregunta es, ¿debe el que acciona la palanca desviar el tranvía y matar a una sola persona en lugar de 8? ¿No? Problema. Llevado esto, digamos, a la actualidad y a los vehículos autónomos, una señora está por cruzar con su bebé la calle y ya el vehículo no tiene posibilidad más que desviarse, así está programado, ¿no? Porque tendrá el radar que permite ver que hay una persona ya por ser embestida, o 2 con el bebé, y lo estrella contra un árbol o contra una pared y mata al pasajero. Está programado así. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿No? ¿El programador? ¿La compañía de seguros? ¿El Estado? ¿No? Problemas de regulación. Muchos de ustedes son abogados, abogadas, que tienen que ser resueltos a través incluso de formas de regulación que tal vez hay que inventar, porque no las conocemos todavía, ¿no? Y sobre todo porque no conocemos totalmente cuál es el alcance que tienen estas tecnologías que están siendo experimentadas, ¿no? Entonces, ¿hay que esperar a regular hasta que la tecnología sea totalmente desarrollada o hay que hacerlo desde el momento en que empieza a ser utilizada, ¿no? Bueno, dilema. Impresiones 3D. Impresiones 3D hoy en día tienen unas aplicaciones extraordinarias. Durante la pandemia, las salas de confinamiento de los 2 hospitales que se construyeron en Wuhan, en China, durante la pandemia, en 10 días,
fueron impresas, tenemos que empezar a utilizar esta palabra, ¿no? Fueron impresas, ¿no? Fabricadas, pero impresas con impresoras 3D. Iban en vagón, con una especie de tren con todas las salas de confinamiento, fueron llevadas hasta el lugar de emplazamiento de estos hospitales, ¿no? Hoy en día con impresoras 3D se puede imprimir una casa por $4.000, por ejemplo, ¿no? Una casa pequeña, ¿no? Pero con $4.000, lo cual puede suponer una revolución desde el punto de vista de los costos, el abaratamiento que esto supone. Hoy en día, si ustedes miran Google y buscan casas impresas en 3D, van a encontrar ya, digamos, este tipo de oferta. Todo esto supone toda una serie de consecuencias, ¿no? En primer lugar, sobre el mundo del trabajo, ¿no? Porque ya se empieza a hablar cada vez más. Cuando salió el libro todavía no se hablaba demasiado, pero hoy en día ya empieza a ser preocupante porque se supone que dentro de 3, 4, 5 años la mitad de los empleos van a estar afectados por las nuevas tecnologías. Por lo menos las tareas, no necesariamente los empleos, ¿no? Ayer o anteayer escuchaba a alguien hablando justamente sobre la profesión de abogados, ¿no? Los abogados tienen que ir poniendo las barbas en remojo. Las mujeres no sé qué pondrán en remojo, pero un dictamen jurídico hoy en día está hecho con una precisión de arriba del 90% digamos, de certeza, de calidad, ¿no? Respecto de un abogado de carne y hueso que no llega al 80% en las estadísticas que han sido, digamos, desarrolladas. ¿Qué significa esto? Significa que si uno le carga al sistema toda la jurisprudencia y toda la legislación y le plantea el problema, en segundos uno tiene un dictamen, ¿no? Entonces, ¿quién va a emplear un abogado, ¿no? La vez pasada apareció en los diarios aquí en Argentina de que un juez dictó una sentencia a partir de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, nos pondremos en manos, no sé si son manos o patas o qué, de las máquinas que van a decidir por nosotros, nos pregunta. ¿Qué pasa entonces? En nuestros países, los gobiernos, me parece que por lo menos hasta ahora, por lo menos hasta el momento que escribí el libro, no sé si ahora la preocupación empezó a aumentar más, ¿no? No han asumido plenamente esta responsabilidad de evaluar cuáles van a ser los impactos, porque aparecen nuevas cuestiones. Apareció la cuestión de la pandemia y esto aceleró enormemente los desarrollos tecnológicos, ¿no? Porque había drones que patrullaban las calles, por ejemplo, en algunas partes. Había mecanismos en países, digamos, menos democráticos, como el caso de China, había, digamos, un surveillance, un control prácticamente, como la gente usaba barbijo, por ejemplo, no había reconocimiento facial fácil, entonces tenían que tener en sus teléfonos un QR para subir o desplazarse por la calle y el QR determinar, digamos, cuál era su condición de salud, por ejemplo, si estaba o no en condiciones de subirse a un vehículo de transporte, por ejemplo, ¿no? Aparecen lo que se llama wicked problems, ¿no? Problemas perversos, que son sumamente complejos, que tienen toda clase de causas, ¿no? Muchas de ellas están vinculadas justamente con la tecnología. Y esto implica que el Estado tiene que asumir nuevos roles, nuevas funciones. Eventualmente ya hay estudios hechos, por ejemplo, en España, ¿no? por Carles Ramió, un querido colega español, que está estudiando todo el tema de la robotización dentro del sector público y cómo se van a ir reemplazando personal estatal, ¿no? De carne y hueso, por robots. Por lo menos muchas de las tareas van a ser robotizadas. Y por supuesto la tecnología no puede sino ir creciendo, ¿no? Ya no es la web 2.0,
ya vendrá la web semántica y otros cambios cada vez más revolucionarios. Se está utilizando la tecnología, por ejemplo, para detectar enfermedades intrahospitalarias, ¿no? y desarrollar sistemas que permitan, por ejemplo, prevenir enfermedades intrahospitalarias. En Estados Unidos ya se bajó, digamos, enormemente, algo así como una incidencia del 5% al 1%, utilizando inteligencia artificial, ¿no? O la recaudación ya no va a requerir recaudadores de carne y hueso. Hoy en día estos sistemas, que son sistemas inteligentes, permiten recaudar miles de millones de dólares en impuestos, ¿no? Y por lo tanto el funcionamiento de un organismo de recaudación va a cambiar. Hay formas de organización también. Con la pandemia se desarrolló el trabajo remoto, ¿no? Y hoy en día hay muchas empresas donde, qué sé yo, mi nieto va a trabajar 2 veces por semana presencialmente y 3 veces por semana trabaja en su casa. Cambia totalmente la manera de trabajar, ¿no? Nuevas demandas regulatorias, todo esto requiere pensar totalmente la regulación. Además, estamos de hace por lo menos una década o más iniciando esta nueva filosofía de gobierno abierto, de Estado abierto, que implica una mayor participación ciudadana en su triple rol, digamos, en la hechura de las leyes, en la coproducción de bienes y servicios, en el seguimiento, control y evaluación de las políticas públicas, ¿no? Bueno, todo esto es una revolución. Han habido, esto lo paso rápidamente, el centro de la IBM para los negocios del Estado, es un centro que tiene la IBM, vende cosas al gobierno norteamericano, ¿no? Y a otros gobiernos. Desde el año 98 al 2018 detectó, identificó 50 estrategias, estructuras, herramientas y tecnologías para mejorar la gobernanza, ¿no? Esta es una lista de las primeras 25. Estas cosas no existían hace 30 años atrás, por ejemplo, ¿no? Bueno, todas estas son desarrollos que se han ido produciendo en las últimas décadas, ¿no? Estos son los primeros 25, estos son los segundos 25, ¿no? En los casos en que hay traducción al español, los puse en español. En los otros casos mantuve el nombre en inglés, sea porque no existe en español o porque ignoro cuáles son los nombres que se le han dado, ¿no? Pero la pregunta es si alcanza, ¿no? Si alcanza con este arsenal tecnológico, ¿no? Si el Estado tiene que anticipar, orientar, fomentar el cambio o contrarrestar posibles consecuencias indeseables. Para mencionar una consecuencia indeseable, lo doy como ejemplo, ¿no? En un país árabe, no recuerdo en este momento cuál era, 2 de las grandes pulpos internacionales, estos que hoy lideran el ranking mundial de empresas que están, digamos, encabezando las empresas más ricas del mundo, ¿no? Estoy hablando de Amazon, estoy hablando de Facebook, etcétera, ¿no? Desarrollaron una tecnología para este país donde, por ejemplo, si una mujer está por hacer un check-in en un aeropuerto o cruzar una frontera, automáticamente el sistema emite un ¿cómo se llama? Un MSM, un mensaje de texto, ¿no? Al tutor o al marido, si el tutor, si es el padre, el marido, si es el esposo de la señora o la mujer que quiere cruzar la frontera, preguntándole si está de acuerdo de que la mujer cruce la frontera. Entonces, se inició un juicio en los Estados Unidos contra estas empresas. Cuando yo escribí el libro, esto no se había modificado y parece que el año pasado finalmente hubo un fallo y ellos se retiraron de este proyecto, ¿no? Porque obviamente tenía vulneraba derechos humanos elementales, ¿no? Así que a eso me refiero, ¿no? Y entonces, como
finalmente el Estado es la mayor organización que existe en cualquier sociedad, ¿no? ¿Cuál tiene que ser su posicionamiento, sea como comprador, empleador, regulador, promotor, financiador, ¿no? Distintos roles que el Estado puede asumir. Y ahora voy a pasar a mostrar algunas figuritas, ¿no? Bueno, primero tengo que decirles que tengo básicamente tres preocupaciones, ¿no? La primera preocupación es que el Estado no puede liberar el cambio tecnológico simplemente a desarrollos empresarios a los cuales lo único que le anima es el lucro, y por lo tanto pueden llevar adelante cualquier tipo de proyecto que vulnera o derechos humanos o vulnera aspectos éticos de la convivencia, ¿no? Segundo lugar, porque existe el riesgo de que frente a estas transformaciones se ensanche la brecha tecnológica que hoy nos separa de los países líderes en esta materia, ¿no? Y así como en los años 60, 70 del siglo pasado, hablábamos de la dependencia económica de los países emergentes, de los países en desarrollo o subdesarrollados, hoy en día tenemos que empezar a pensar seriamente en la dependencia tecnológica y la brecha que nos va a estar separando cada vez más si los países emergentes no asumen también un papel activo, ¿no? En mantener, por lo menos lo más estrecho posible, la distancia respecto de los líderes. Y en tercer lugar, estos aspectos éticos y culturales del proceso tecnológico, ¿no? Que no se pueden soslayar y por lo tanto determinar cuáles son sus consecuencias positivas o negativas. Por supuesto, hay que alentar tecnologías que mejoren la vida de las personas, pero al mismo tiempo prevenir respecto de aquellas otras que van a estar afectándolas negativamente. Tenemos robots hoy en día, ¿no? Ya, digamos, no necesariamente tienen forma humana. Hoy en día pueden ayudarnos a llevar el equipaje en un aeropuerto, ¿no? Al lado nuestro, o incluso sentarnos arriba, ¿no? De algún carricoche, no sé cómo se llamaría, ¿no? Arriba del equipaje, ya cada vez se está desarrollando más la tecnología, o cortadora de césped, o aspiradoras en las casas. Ya montones de hogares tienen ya hoy en día las aspiradoras, son robots, ¿no? Son robots, están programadas, incluso pueden aprender. Esa es la característica que tienen hoy en día los robots. Ese es también el riesgo, ¿no? Tenemos robots en la educación. Hay países como Japón, por ejemplo, donde las familias, muchas familias, optan por enseñarle a sus chicos fuera del sistema formal de enseñanza, ¿no? A través de robots, ¿no? Ese señor que está ahí aparentemente volando, en realidad está volando. Se llama Frankie Zapata, es un francés, ¿no? Es un francés que desarrolló la patineta voladora. La patineta voladora fue primero un desarrollo de una patineta que permitía volar a ras del mar, del agua, ¿no? Pero finalmente se desarrolló esta otra que asciende como un helicóptero y vuela a 160 kilómetros por hora, ¿no? Ya está siendo utilizada por las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad francesas, ¿no? Y no confíen en mi palabra, entren a Google y busquen Frankie Zapata o busquen patineta voladora y van a ver lo que hace esta máquina, ¿no? En la medicina ya hay robots atendiendo enfermos, monitoreando permanentemente su salud, entregándoles medicamentos a la hora que corresponda, ¿no? Van a estar sustituyéndose probablemente personal de salud, ¿no? El sexo, ¿puedo hablar del sexo? Bueno, ahí hay una estadística que dice que 250.000 de personas en una encuesta que se hizo manifiestan que estarían dispuestos a mantener relaciones sexuales con un robot, con una robot. Y esto, y no con esa figurita que puse ahí, porque en realidad son prácticamente calcos de figuras humanas, ¿no? Harmony es una que no la haya visto, ¿no? Pero aprendí, digamos, analizando este fenómeno,
Es una muñeca que mide unos 60, que tiene facciones humanas, que habla, que aprende, ¿no? Que vale entre 7.000 y 15.000 dólares, no pregunté precio, pero me enteré, ¿no? Y ya hay prostíbulos. Hay prostíbulos en Europa, hay prostíbulos en Estados Unidos, ¿no? De robots sexuales. Tanto robots masculinos como femeninos. Y entonces la pregunta es, ¿esto pertenece al fuero íntimo, a la intimidad de las personas? ¿No? Así lo plantean los fabricantes. Pero ¿qué pasa si se reduce el tamaño del robot y se hacen robots niños? De hecho, se hacen robots niños para pedófilos. Y ya se han detenido, ¿cómo se dice? No detenido, sino cuando vos lo sabés bien, Horacio, cuando la fuerza de seguridad incautan, ¿no? Se han incautado embarques de robots niños que venían de China comunista, de China, de Hong Kong y de Corea del Sur, ¿no? Embarques en Estados Unidos. Y ya hay ya hay legislación en Estados Unidos sobre este tema. Ahí están las impresiones 3D, que bueno, uno puede hacerse un par de zapatos, y también hay cuestiones de regulación, porque hay derechos, hay diseños, por ejemplo, diseños industriales, ¿no? Yo me lo copio, ¿no? Me copio un diseño industrial, me hago un zapato hecho por un diseñador, por Christian Dior, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo se regula eso? Criptomonedas, blockchain, ¿no? Se han utilizado, por ejemplo, blockchain para, bueno, ya hay un país, tenemos a El Salvador, que el Banco Central utiliza las criptomonedas como moneda de reserva, ¿no? Acumula, y ahora he escuchado propuestas políticas para las próximas elecciones, que hoy, creo que salió hoy en el diario o ayer, ¿no? Que está proponiendo también criptomonedas, ¿no? El blockchain se utilizó para hacer la trazabilidad de alimentos y de medicamentos durante la pandemia, por ejemplo, ¿no? Pero también se utilizó por delincuentes en Alemania, ¿no? Y se ha sido desbaratada una banda que utiliza blockchain con fines justamente, se dice, me sale asesino, pero no es la palabra. Claro, exactamente. Bueno, los vehículos autónomos, ¿no? Van a producir, bueno, va a haber que regular el espacio aéreo, porque ahora tenemos un droncito un canal de televisión lleva un dron y fotografía de arriba, pero pronto se están experimentando drones que pueden llevar hasta 60 toneladas de carga, por ejemplo, y probablemente se transporte gente también con drones, como si fuera un helicóptero, una suerte de helicóptero. En los vehículos autónomos, no es solamente de que haya un vehículo autónomo circulando por las calles. Primero, el mayor riesgo que va a haber es muy probablemente se disminuyan la tasa de accidentes. Se calcula que puede disminuir entre un 20 y un 90% según cálculos más o menos optimistas, ¿no? Pero el mayor peligro va a ser un conductor humano. Entonces, ¿cuándo se va a sustituir totalmente, ¿no? La circulación de vehículos autónomos con vehículos conducidos por personas? Además, es muy probable que los vehículos autónomos terminen siendo manejados únicamente por grandes compañías y que uno no tenga un auto. Simplemente llamará a un auto, ¿no? El auto llegará, se parará en la puerta de la casa, comunicará por el celular que ya está en la puerta, uno se sube al auto, le da la indicación o se la da previamente, antes
bueno, uno lo lleva al pasajero, lo deja allá y se irá a buscar a otro. Van a desaparecer los garajes. Los garajes se van a transformar en salas de juego. Van a desaparecer los parquímetros. Van a desaparecer los semáforos. Se va a transformar totalmente la dinámica de la ciudad. El mayor problema va a ser, digamos, un ciberatacante que de pronto quiera desbaratar el tránsito de una ciudad, por ejemplo, ¿no? Puede producir un desastre. Entonces, va a cambiar la dinámica de las ciudades. Yo, el año pasado estuve participando, digamos, por internet en una presentación que hizo una profesora una arquitecta, ¿no? Urbanista norteamericana, y le pregunté si ella creía que con los vehículos autónomos iba a modificarse la localización de la gente en el espacio, porque si hay gente que está manejando, por ejemplo, 2 horas para llegar a su lugar de trabajo y lo cambia por un vehículo autónomo que le va a permitir trabajar en el auto o leer mientras es trasladado, ¿no? Entonces, eso puede llevar a que la gente quiera vivir más lejos, ¿no? Por ejemplo. Y me dijo que sí, efectivamente, anticipan que va a haber ese tipo de transformaciones. El Internet de las cosas, que hoy en día, desde el punto de vista de los servicios públicos, puede implicar que en lugar de ofrecer servicios masivos en materia de salud, de educación, etc., los servicios estatales sean mucho más individualizados, más personalizados, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, no sé si lo tengo acá. ¿Qué pasó? No sé si lo tengo acá. No lo tengo. La carpeta del ciudadano, por ejemplo, está siendo desarrollada cada vez más. La carpeta del ciudadano es una aplicación parecida a lo que es aquí Mi Argentina, ¿no? Donde uno tiene toda la información de sus títulos educativos, de su historia laboral, puede tenerla, ¿no? Pero al mismo tiempo, conociendo el perfil de cada persona, que hoy en día eso es fácil, porque uno no hace más que preguntar por un hotel en las Maldivas y automáticamente recibe información, ¿no? Porque se conoce, digamos, el perfil de cada uno de nosotros, cuáles son nuestras preferencias, etc. Entonces, se puede conocer, por ejemplo, si padecemos algún tipo de enfermedad y entonces nos ofrecen un tratamiento nuevo o una beca, si hay posibilidad de obtener una beca y tenemos el perfil adecuado para eso, o un empleo, podría ser una bolsa de trabajo, es decir, que las personas reciban servicios del Estado directamente en su carpeta, ¿no? Eso es una idea que todavía está muy poco desarrollada, pero que tiene posibilidades infinitas, ¿no?, de desarrollo. Impactos en la educación, en el cuidado, bueno, y sobre todo el mundo del trabajo, ¿no? Ahí dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Sí, a eso vengo. Dice, pero hay trabajo, ¿no? Hay trabajo. Y entonces, ¿cómo se preparan los gobiernos para esta era, ¿no? Porque en el mundo del trabajo se está previendo que 2/3 de los chicos que hoy están en edad escolar van a estar desempeñando empleos que hoy no existen. O sea, empleos que va a generar justamente estos desarrollos tecnológicos. Se calcula que en 2030 van a estar automatizados entre el 16 al 30% de las ocupaciones, totalmente automatizadas. Se van a perder, sin duda, empleos pesados, repetitivos y de baja calificación. Va a cambiar la jerarquía y la retribución de los distintos tipos de empleo. Es decir, los empleos que hoy consideramos que son, ¿no?, van a perder, algunos van a descender, digamos, en su apreciación pública y otros van a ganar, ¿no? Se va a modificar
además la estructura y la modalidad de trabajo. Hay empleos gigs, se llama hoy en día, que son precarios. Uno entra hoy en día, por ejemplo, a Amazon y Amazon les ofrece empleos donde puede ganar $40, $50 por recorrer una serie de restaurantes y ver qué ofrecen en sus menús y manda la información, ¿no?, sobre los menús de una serie de restaurantes de un pueblo, de una ciudad, y le pagan, ¿no? Es un empleo basura, digamos, un empleo precario. Y por supuesto, lo previsible es que las ganancias de productividad generadas por el desarrollo tecnológico terminen beneficiando al capital, ¿no?, más que, digamos, si se redistribuyeran los beneficios del cambio tecnológico, bueno, todo esto sería para mejor, ¿no? Pero evidentemente, tal como está estructurado el mundo y como está estructurado el capital, no hay ninguna duda que va a favorecer fundamentalmente a estos grandes pulpos que hoy en día manejan, que están no solamente en el desarrollo de las TICs, de la tecnología de la información, sino que son conglomerados de empresas que dependen justamente de estos desarrollos tecnológicos. Entonces, habría que reformular las políticas de empleo, ¿no?, para generar mayores oportunidades de inserción de trabajadores en el mercado, ¿no?, revalorizando sobre todo actividades de interés social o cambiando el perfil ocupacional del sector público. Hay que ir previendo todo esto, ¿no?, porque nos va a caer de golpe el problema. Alentar o no la robotización para aumentar la productividad y mejorar la competitividad de las economías nacionales en el comercio internacional, y regular la innovación desalentando desarrollos perjudiciales desde el punto de vista jurídico, sanitario, cultural, ético, de seguridad, etc., ¿no? Hoy en día, por ejemplo, las armas que se manejan solas, ¿no?, y que no pueden distinguir si hay un chico o hay un adulto, ¿no?, empuñando un arma. No sabe si empuña o no un arma, ¿no? En la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur hay robots, ¿no?, que no sé si disparan o no, pero ya hay convenios internacionales para evitar el uso de armas que dependan exclusivamente de robots que no respondan a órdenes humanas, ¿no?, que no sean totalmente autónomos. Y promover cambios en el sistema educativo, ¿no? Por ejemplo, tenemos 57 universidades nacionales. Seguimos formando cantidades de contadores públicos, cantidades de abogados, ¿no? Y en cambio no tenemos sistemas de becas y de financiamiento para estudiantes que quieran meterse en este mundo de las tecnologías de información y la comunicación. Yo creo que hay que alentar eso y desalentar, ¿no?, la continua formación de aquellas profesiones que van a estar desapareciendo o por lo menos limitando enormemente o especializándose, digamos, con especialidades muy complejas, ¿no?, porque obviamente todavía no podemos sustituir al ser humano. El gran peligro que lo anticipó incluso Stephen Hawking, el físico, fue llegar a un punto, y él lo anticipaba hacia el 2050, en que las computadoras puedan reproducirse. O sea, las computadoras producir otras computadoras, ¿no?, por sí solos, no digamos, con intervención humana. Y ahí Hawking decía que ese era el fin de la civilización, ¿no? Y hay una biblioteca que sostiene esta posición y hay otra biblioteca que considera que no vamos a llegar nunca a ese punto, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Entonces, necesitamos capacidades para aprovechar las innovaciones, con esto termino, ¿no?, para evitar el ensanchamiento de la brecha y para fortalecer estas capacidades de anticipación y de regulación de los aspectos éticos y culturales del cambio tecnológico, ¿no? No sé si hablé de más, no sé cuánto tiempo acostumbran a hablar, me habían dicho media hora, 45 minutos, no sé cuánto empleé. 50 minutos, bueno, me pasé un poquito. Bueno, eso es todo, gracias. Tienen ustedes
alguna bibliografía si tienen interés en consultar. Sí. Ah, perdón. Yo la verdad es que tengo una cantidad enorme de preguntas, pero no voy a abusar, no voy a abusar de mi condición de director, sino que voy a abrirlas para que le hagan preguntas a los demás y yo tendré alguna al final. Lo único que me queda, me reitero en mi pensamiento, es una reflexión que hizo un pensador uruguayo cuando se atacaron las Torres Gemelas las Torres Gemelas. Y él miraba que se caía el edificio y dijo, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Creo que y creo que nos están cambiando las preguntas. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Oscar, y felicitaciones por esa magnífica exposición. Son dos consultas, dos inquietudes. Una primera, tengo la impresión de que el Estado se está convirtiendo en el tema central de discusión de estas elecciones. Entonces te quería preguntar primero si te parece que es así y si lo ves auspicioso o no. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es que vos que has tenido una experiencia muy especial durante el gobierno de Alfonsín, que te convocaron especialmente para tratar estos temas, tema del Estado, sobre todo no, eran otros, pero ahora son vinculados al Estado también, nuevos pero vinculados al Estado. Entonces, mi segunda pregunta es si alguna de los sectores que están, digamos, compitiendo para estas elecciones te han convocado para consultar sobre esto, o si vos conocés a gente, otros especialistas o equipos de gente que estén trabajando seriamente en esto. Sí, respecto a la primera pregunta, mañana doy una charla, creo que te mandé la invitación. Doy una charla que se va a difundir por internet, se las puedo pasar si tienen interés, en el INAP. Me convocó el gobierno nacional para iniciar una ronda de charlas justamente sobre el Estado, ¿no? Y sobre qué hacer con el Estado. Y pensaba encararlo justamente enfrentando algunas de las posiciones que se están planteando públicamente, ¿no? Eh, por ejemplo, la más elemental, si se puede gobernar con 8 ministerios, ¿no? Y vaya que se puede, ¿no? Se hizo en el 85, ¿no? Perdón, en el 84, porque teníamos una limitación constitucional. No se podía tener más de 8 ministerios. Pero voy a estar contestando otras o planteando otras cuestiones, ¿no? Así que sí, efectivamente yo he estado participando en algunos encuentros, incluso algunos encuentros, no sé si llamarlo ecuménicos, pero digamos, un encuentro que se estaba haciendo, no sé si se interrumpió ahora la convocatoria, pero en el ámbito de Cáritas, ¿no? Y allí confluimos gente, digamos, del gobierno y de la oposición, ¿no? Hablé sobre este tema, por ejemplo, con el ex ministro de Modernización de Macri, ¿no? Y al mismo tiempo ¿cómo se llama? El secretario de Fernández, ex ministro del Interior de Menem,
¿cómo se llama? Belis. Por ejemplo, los tres estuvimos conversando en un mismo ámbito, ¿no? Cosa que rompía de alguna manera la grieta. Y había una mezcla ahí de gente de gobierno y oposición. Y de los distintos partidos políticos, yo lo mandé a la Fundación Alem, por ejemplo, no tuve mayor repercusión. Me llamó solamente una señora, que si no me equivoco debía ser la hermana del señor Milei. Me dijo que el señor Milei quiere hablar con usted. Bueno, muchas gracias. Dije, ¿no? Chao, no. Así que esa es mi respuesta. Tenemos. Doctor Lascano, puede hablar. Buenas tardes, encantado de haberlo escuchado. Ha sido usted muy claro y muy detallista, y prometo que voy a entrar a Google y no sé si a lo mejor le compro el libro. No, Pero no hace falta comprarlo porque está disponible gratuitamente en Internet. Lo sí, puede ver. pero a mí, no sé si es por la edad o por el cansancio, me resulta más cómodo leer Que no está sentado. en venta, no está en venta. No está en venta, bueno, ya veré entonces. Mi pregunta es, ¿por qué usted asigna tanta importancia a la regulación estatal en el porvenir de esta idea que ha desarrollado también? Yo tengo cierta reserva respecto de la idoneidad de los estados en el manejo de la cosa pública, y me gustaría conocer cuáles son las razones por las cuales usted no deja que el tiempo y el desarrollo vayan configurando nuestro futuro. Bueno, yo, digamos, mi posición es que el Estado es el órgano legítimo para interponer, creo que es una definición de Guillermo O'Donnell, si no me equivoco, de interponer límites negativos a las consecuencias socialmente destructivas de un sistema que es esencialmente desigual, que es el sistema capitalista, ¿no? Y por lo tanto, es necesario que el Estado intervenga colocando ciertos límites, ¿no? Es decir, no estoy de acuerdo con posiciones libertarias, ¿no? En ese sentido, que manifiesto por lo menos esa orientación de mi parte. Puede ser ideológica o no, pero digamos, yo considero el hecho de que el Estado no sepa regular, el hecho de que el Estado haya vendido, el gobierno de Menem haya vendido la joya de la abuela y que después haya creado a posteriori, sin anticipar de que había que tener órganos reguladores del funcionamiento de esas empresas, ¿no? Que obviamente estaban animadas fundamentalmente por intereses de lucro, ¿no? No, que el hecho de que no funcione no significa que no deban existir, por lo menos esa es mi posición, ¿no? Muchas gracias. No, por favor. El doctor Weissman quiere decir. Hola, ¿qué tal, Oscar? Felicitaciones, interesantísimo. ¿Me escuchas? Sí. ¿Sos? ¿Cómo? ¿Quién sos? No te veo. Carlos Weissman desde California. ¿Perdón? Carlos Weissman desde Carlos, California. ¿cómo estás? Bueno, nos vimos hace poco en el Congreso Mundial. ¿Qué tal? Exacto. Mira, lo que tengo es una sugerencia para vos. Mi sugerencia es que llames vos a esta señora, la hermana de Milei, y trates de tener una charla pedagógica con Milei. Lo que a mí me asombra de Milei, que en general parece bien formado en ciertos aspectos de la tradición monetarista en economía, por lo menos, no sé en otras cosas económicas, que su ídolo sea Murray Rothbard, o sea, el anarcocapitalista.
Porque si hay una proposición básica de la ciencia social, es que una economía de mercado eficiente solo puede funcionar con un Estado fuerte, y fuerte quiere decir con fuertes capacidades institucionales. O sea, vos no podés tener un partido de fútbol de alto nivel si no tenés un árbitro que sabe lo que hace, ¿no es cierto? Ahora, es imposible tener una economía de mercado que realmente funcione si no tenés un Estado que defienda los intereses de los distintos agentes económicos, que patrulle el mercado para impedir o inhibir conductas monopólicas. En realidad, una economía capitalista es una economía que consiste en continuos contratos explícitos e implícitos entre agentes económicos. Cuando yo voy al supermercado a comprar pasta dentífrica, ahí hay un contrato implícito de que lo que me dan es pasta dentífrica y que lo que yo les doy es un billete real y no hecho por mí. O sea, una economía de mercado no puede funcionar sin un Estado fuerte. Y contale a Milei que si uno mira por un lado la distribución de ingresos per cápita en el mundo y por otro lado los distintos indicadores de capacidades institucionales del Estado, que él puede encontrar en los indicadores de Kaufman en el Banco Mundial y otros lugares, hay una correlación perfecta. O sea, todos los estados, todos los países ricos, economías de mercado sólidas, tienen estados con fuertes capacidades institucionales. Y una barrera fundamental para mí, para la transformación argentina, es la debilidad de su Estado. O sea, no hay que tirarle piedras, hay que transformarlo en un Estado con fuertes capacidades institucionales. Y creo que ayudaría si hacerla con Milei. Mira, Carlos, justamente en relación con eso que estás planteando, primero respondiste mucho mejor qué significa la regulación que lo que yo hice en mi respuesta anterior, ¿no? En segundo lugar, digamos, yo he planteado muchos trabajos que la agenda del Estado fundamentalmente está compuesta por tres grandes cuestiones: la cuestión de la gobernabilidad, la cuestión del desarrollo y la cuestión de la equidad distributiva, ¿no? Y así se han planteado históricamente estas cuestiones. Primero fue el orden, después fue el progreso, después fue la cuestión social. Hoy en día eso se llama gobernabilidad, desarrollo y equidad distributiva. Y esas tres cuestiones están en permanente tensión, ¿no? Y hay países que tienen menor grado de tensión entre esas tres cuestiones y en otros las tensiones son mucho mayores. Yo medí hace algunos años atrás el grado de tensión relativa entre gobernabilidad, desarrollo y equidad a partir de algunas variables proxy, digamos, como el índice Gini, el PBI per cápita, ajustado por el índice PPP, los indicadores de Banco Mundial sobre gobernabilidad. Y no casualmente me dio que los 10 primeros, entre los 10 primeros están todos los escandinavos, ¿no? Y entre los 10 últimos, estoy hablando de, primero me di 125 países y después 170 o algo así, porque había más cerca en el tiempo, mayor cantidad de información disponible. Pero es así como decís vos, ¿no? Son países que tienen mayor capacidad institucional. Ahí está Suiza, está Japón, está Dinamarca, está Holanda, todos ellos encabezando el mundo desde el punto de vista de menor grado de tensión. Y por supuesto, cuanto mayor es el desarrollo, mayor es la posibilidad de distribución equitativa y mayor es la posibilidad de gobernabilidad. Es una ley que, digamos, prácticamente que se da en todas las situaciones en que uno quiera analizarlo, sea desde la economía o desde la ciencia política, ¿no? Gracias por tu intervención. ¿Quién? Hugo, ¿qué tal, Hugo? Bueno, ¿Qué tal, Oscar? Un gusto. todos Y felicitación por la dice presentación. que no lo difundí, ¿eh? Bueno, mientras ibas desarrollando tu exposición, yo pensaba todavía en sectores que son minoritarios, trotskistas, comunistas o marxistas, no sé cómo decirlos, que todavía siguen diciendo la clase obrera al poder.
Ya de clase obrera ya serían robots en vez de No. clase obrera. Pero eso no es el centro de lo que yo te quiero plantear. Es una especie de sonrisa interna que me sugirió tu exposición. No, serían dos cuestiones, digamos. Por un lado, la vida en común que conocemos se está transformando, evidentemente a partir de esta cuarta revolución tecnológica, que además tiene una dinámica exponencial, efectivamente, muy rápida. Eso implica que cómo puede haber una adaptación de la sociedad a estos nuevos desarrollos tecnológicos, ¿no? A estas innovaciones, y que la sociedad pueda ir adaptándose a ello. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, señalar lo que vos ya dijiste, lo que sería esa brecha tecnológica que está ya en los hechos y se continuará entre los países desarrollados, aquellos que van llevando adelante esta revolución industrial, los TIC, los que vos mencionabas, en fin, hay cosas que decías que son asombrosas, y los países como el nuestro, de nuestra región, que todavía tienen problemas mucho más acuciantes, que tienen que ver con el empobrecimiento, por ejemplo, y lo que se decía hace un rato, un Estado como el nuestro, que es un Estado tan débil, con pocas capacidades estatales, institucionales. Bueno, era eso lo que te quería comentar, mm, Oscar. Sí, sí, es cierto. Bueno, esos son los desafíos, ¿no? Yo me olvidé, por ejemplo, de hablar del financiamiento de un Estado eh, con un crecimiento de la robotización, ¿no? Los robots trabajan día y noche, pero no consumen, no pagan IVA, por lo tanto, no pagan ganancia los robots. Los obreros sí, ¿no? Y entonces, ¿cómo sustituimos la fuente de ingreso, ¿no? Por ejemplo, con un impuesto al robots, ¿no? Lo propuso Bill Gates en la en la Unión Europea hace 3 años atrás y lo rechazaron. Bill Gates, perdón, Bill Sí, Gates sí, sí se entendió. lo rechazaron, ¿no? Eh, por supuesto, porque hay temor de que si se le aplica un impuesto a los robots, eso detenga el desarrollo de esta tecnología, ¿no? Pero habrá que pensar en multitud de temas, ¿no? Que justamente lo que planteaba recién Horacio, ¿no? Que tenemos cada vez más preguntas, porque las preguntas van a ir apareciendo a medida que la tecnología se siga desarrollando. No tenemos respuestas todavía, ¿no? Así que gracias por tu reflexión. Te puedo, perdón, vos mencionabas el tema de los impuestos, que yo lo pensé cuando nombraste a Schumpeter. Schumpeter en 1918 definía al Estado moderno como un Estado fiscal. Ujú. Ahora, ¿cómo sería ahora este Estado que va a tener mayoría de robots que van a hacer tareas que ya las personas no lo van a poder hacer? Es decir, el tema del financiamiento de ese Estado, a eso estoy apuntando. Sí, bueno, justamente, ¿no? Mira, hasta ahora ha habido un intento en California, concretamente en la ciudad de San Francisco, de establecer un impuesto a los robots, y en Corea del Sur no pusieron un impuesto, pero, digamos, quitaron una exención impositiva, que es un poco lo mismo, ¿no? En la medida que las empresas van a dejar de deducir, ya dejan de deducir una exención que tenían, ¿no? Este, porque, bueno, consideraban que ya no se los podía favorecer tanto y por lo tanto
dejar de percibir ingresos y encima, digamos, acelerar ese proceso. Pero es otro tema que habrá que encarar sin duda. Yo no tengo respuesta para eso. ¿Cómo se van a financiar impuestos, estados en la era exponencial, ¿no? Es decir, cuando esta tecnología crezca más y la mitad de los empleos, por ejemplo, sean robotizados? No lo sé. Muchas gracias, Oscar, muy amable. No, por favor. Ahí veo que estaba Santiago Leiras, ¿no? Santiago. Parecía que quería intervenir. ¿O me equivoqué? ¿Alguno de ustedes? Bueno, si no quedó ninguna pregunta, quiero decirte, Oscar, que fue interesantísima toda tu exposición. A mí me quedaron dudas. Por ejemplo, ¿qué pasa si el robot se automatiza o se independiza de su creador? Es una pregunta. Y otra, por ejemplo, si los robots se van independizando de sus creadores, supongamos en medicina, que cada vez más los médicos van a saber de qué te vas a enfermar. Es posible que con el tiempo los seres humanos no estemos en condiciones de detectar cuándo se equivoca la máquina, cuándo se equivoca el robot, porque hemos perdido capacidad de respuesta. Y no hay un tema que quería acotar para que nadie se vaya a dormir tranquilo, es que en materia de defensa y de seguridad está también pasando una revolución que hoy que lo marca el secretario general de la OTAN hace poco tiempo, y compara, dice, una arma convencional, un misil, es 5 veces más caro que un arma informática. Un misil destruye un objetivo, un arma informática de un sistema. El arma informática cuesta 10 veces menos, puede ser operada por estudiantes universitarios y no por ejércitos. No se puede detectar de dónde sale y no está garantizada la invulnerabilidad de ningún objetivo. Todos los objetivos son, por lo menos hasta ahora, vulnerables. Y la pregunta que me queda también es que, y creo que surge de toda tu exposición y tus preocupaciones, ¿qué pasa cuando un gobierno se apropia del Estado y utiliza toda esta tecnología para manejar nuestra libertad? Es decir, que también son desafíos. ¿Cómo? Claro, exactamente. Y ya que tomás el ejemplo de Corea del Norte y Corea del Sur, ustedes no sé si se acuerdan, hace un tiempo, un año o dos, Sony desarrolló un documental poniendo en ridículo al presidente de Corea del Norte. Y lo iba a difundir en Estados Unidos. Y Corea del Norte dijo, bueno, que si se difundiese ese documental sobre su jefe, ellos iban a tomar las medidas, las represalias del caso, y lo iban a tomar desde el punto de vista de las respuestas de la tecnología. Porque Corea del Norte ha desarrollado un sistema de defensa muy moderno con las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Entonces hay una serie de desafíos. Y
lo que te quería preguntar si en tu apreciación, porque yo tengo la impresión, y muchas veces los han desarrollado, que los organismos internacionales tienen poca capacidad de manejar el conjunto de las situaciones. Por ejemplo, la guerra en Ucrania y Rusia es una demostración de la impotencia de las Naciones Unidas para terminar con un conflicto. ¿Y la pandemia? Y la pandemia. Entonces, ¿qué pensás vos en cuanto a la capacidad que tengan los estados? Porque yo creo que muchas de las medidas que vos señalaste que pueden ser, que nos pueden ocurrir, pueden ser alentadas por propios estados. O sea, ¿en qué medida la evolución de las relaciones internacionales y de las organizaciones están en condiciones de controlar todo este enorme desarrollo que vos planteaste? Sí. Mira, es uno de mis temas preferidos, el de capacidades institucionales. Me he dedicado a seguir montones de proyectos de investigación en distintos países, ¿no? Y hay algunas cosas que son básicas, ¿no? Eh, digamos, hay 5 o 6 grandes temas que tienen que manejar los estados y que lamentablemente fallan prácticamente en todos ellos, ¿no? En primer lugar, hay toda una serie de, llamémoslo así, reglas de juego, ¿no? ¿Cuáles son las reglas de juego? A veces problemas de legislación, déficit en la legislación, no está regulado el tema, por ejemplo, ¿no? O la cultura dominante en la sociedad, ¿no? Que, que son, digamos, aspectos diferenciales muy claros, ¿no? A veces frente a un problema mundial, como puede ser la pandemia, que fue un problema mundial, las poblaciones no se comportaron de la misma manera, ¿no? Y ahí tuvo mucho que ver a veces aspectos religiosos, a veces tuvieron que ver aspectos que tienen que ver con la idiosincrasia del país. Por ejemplo, los países del sudeste asiático son eh, mucho más respetuosos de la palabra de las autoridades, ¿no? Y bueno, eso facilita las cosas, facilita la tarea del Estado, evita, digamos, las resistencias, ¿no? Un segundo aspecto tiene que ver, por ejemplo, con la disponibilidad eh, de los recursos humanos y materiales que hacen falta para hacer las cosas, ¿no? Y tenemos grandes deformidades ahí, ¿no? A veces tenemos organismos donde, me estaba acordando el otro día, por ejemplo, un caso, ¿no? En el gobierno de Alfonsín, ¿no? Alzogaray sacó en los diarios una nota diciendo que Ferrocarriles Argentinos había aumentado la dotación en 5.000 personas desde que se instaló el gobierno de Alfonsín. Entonces yo lo llamé por teléfono al presidente de Ferrocarriles, no me acuerdo quién era en aquel momento, le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué incorporaron 5.000 personas de golpe? Dice, porque tenemos una restricción presupuestaria que dice que no podemos contratar empresas de mantenimiento y el mantenimiento de vías está en una situación crítica, ¿no? Entonces tuvimos que, pero sí podemos contratar personal. Entonces contrataron personal, ¿no? Para hacer una tarea que normalmente se hacía a través de una empresa de mantenimiento externa, ¿no? Y claro, eso pasa, por ejemplo, hoy en día en Estados Unidos también. En Estados Unidos, desde el año 50, se instaló la idea de que el gobierno federal tiene que tener 2 millones de personas, no más, ¿no? Emplea 2 millones de personas directamente y 10 millones de personas a través de empresas que trabajan exclusivamente para el gobierno federal, ¿no? Entonces, ahí pueden hacerlo porque las reglas les permiten, ¿no? Y desde el punto de vista ideológico, aparecen como estados
pequeños, y entonces uno cuando piensa en Estados Unidos dice, bueno, no, Estados Unidos es un país poco intervencionista, con poca gente, poco personal. Son 24 millones a nivel nacional que trabajan para el gobierno, para el gobierno nacional, estadual y municipal, ¿no? Entonces, claro, no había nada que hacer. Había una regla de juego que era esa, que no se podía contratar empresas, pero sí se podía. Lo mismo como en alguna época se compraban las piezas, se podían comprar repuestos, pero no se podían comprar bienes enteros. Entonces, en lugar de comprar un acondicionador de aire, se compraban las piezas del acondicionador y se armaban. Una locura, ¿no? Mucho más caro. Entonces, bueno, doy dos ejemplos, pero tenemos que hablar de la relación que hay entre infraestructura, bienes y servicios y personal, por ejemplo, que es una función de producción para todo lo que haga el Estado, que no se respeta necesariamente. O hay problemas de falta de capacidad de las personas o falta de destreza, o hay problemas de coordinación interinstitucional, que es uno de los graves problemas, ¿no? La pobreza no se resuelve a través de un Ministerio de Desarrollo Social. Hace falta que intervenga trabajo, que intervenga salud, que intervenga educación, ¿no? Pero en ninguna parte, ¿no? Yo estuve, qué sé yo, trabajando en El Salvador, ¿no? Y entonces ellos crearon unos ministerios, no, perdón, unas coordinaciones interministeriales. Entonces había una especie de superministerio de salud que tenía todas las distintas áreas, como ahora digamos, está proponiendo uno de los candidatos, ¿no? Tener un solo ministerio donde todo entra. Entonces se supone que dentro de estas áreas que son afines, tiene que haber coordinación. Yo recuerdo que tuve una reunión con ese gabinete y yo les decía, bueno, yo me imagino que ustedes analizan cuáles son los problemas más críticos, ¿no? Y entonces le encargan a uno de los integrantes de que prepare un informe, ese informe se circula, se discute posteriormente en una reunión de todos, se toma una decisión, se le encarga a alguien, ¿no? Que redacte. Y a medida que yo iba diciendo esto, a sabiendas de que la cosa no funciona así, ¿no? Veía que las sonrisas se iban ampliando, ¿no? Y en realidad las reuniones eran para cimentar qué estaba haciendo la presidencia, ¿no? Era para eso, nada más, ¿no? Porque en una coordinación siempre el más débil va a resistir, ¿no? La posición del más fuerte y por lo tanto prefiere una foto 4x4 que una foto colectiva, ¿no? Bueno, podemos seguir hablando por horas, pero yo creo que hemos superado el tiempo razonable. Bueno, muchas gracias. Simplemente recordemos que esta brillante exposición va a estar en la web de la academia, así que vamos a poder acceder a ella libremente. Bueno, muchas gracias, Oscar. Hasta pronto.